Amigos, bienvenidos a este podcast llamado Sodio. Estamos muy contentos de poder estar con todos ustedes. Hoy tenemos un invitado muy especial. Gabo, ¿cómo estás? Estoy increíble. Estoy muy feliz. Estoy sentado, como dicen los adolescentes en nuestra iglesia. ¿Cómo estás sentado? Y también nos gustaría saber cómo estás, no tú, May, sino la gente que nos está escuchando. No, sí nos interesa saber cómo estás, May. Ya sabemos que va estás a morir bien. terminando Si este no, podcast. si Megan no estuviera bien, no estaría aquí grabando. Nos interesa saber cómo estás tú, que nos... Ay, me pegué mucho el micrófono. Nos interesa saber cómo estás tú, persona que nos estás oyendo a través de Spotify o de YouTube, que la mejor manera de ver este podcast es... Tú la vas a decidir si en YouTube o en Spotify. Pero bienvenido a Sodio Podcast. Estamos muy felices del invitado que tenemos el día de hoy, que creo que va a ser increíble, ¿no, May? Sí, bastante. Ya habíamos grabado, tenemos que decirlo. Ya habíamos grabado. Pero estuvo bien por algo. No cargó Es que yo dije unas barbaridades tremendas. Sí. Megan también empezó a hacer comentarios indebidos. Claro, pero no, se nos apagó la computadora a la mitad de la grabación. Pero bueno, presenta al invitado. Él es una persona increíble. Es güerito. Todos en la iglesia todos lo sabemos. Es el más güero de la iglesia. Y está aquí con nosotros el increíble Said Fávila. Dice que cuando te presentan tienes que aplaudir tú también. ¿Sí has escuchado? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo lo hago por inercia, no sé. Es que ¿sí? yo... que según que es por educación. Yo lo dije, no sé yo le dije ese dato a Megan. Yo le dije cuando, por ejemplo, en tu cumpleaños te aplaudan de feliz cumpleaños, aplaude tú también, que porque es de buena educación hacer eso. Es como cuando cantas las mañanitas, ¿no? Cuando también te las están cantando a ti, ¿no? Y tú cantas. Y tú cantas también. No sabes bueno, qué es que ahí es porque es como un defensa, ¿no? Como que, te sientes observado, ¿no? Ya cállense, por favor. Pero muy feliz de estar aquí, amigos. Ahí era lo que iba a preguntar. ¿Cómo estás ahí? Luis? Muy bien, amigos, muy bien. Muy emocionado de estar aquí. La verdad es que me siento a gusto. Estamos muy felices también de que aquí estés ahí con nosotros. Se siente cómodo. Increíble. No, cómodo. Ahorita lo vamos a sacar de su comodidad. Creo que ya había una cubeta para que se siente en la cubeta. De esas cubetas que ponen de pintura con una playera vieja para que te sientes y tú. No, yo no entendí, pero fue como que... Tú sí entiendes, ¿no? ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Es que Megan es fifi. No, es que no le entiendo. Nunca se ha sentado en una cubeta. No, nunca se ha sentado en una cubeta. O en una caja de coca. Tal vez. Nunca se ha sentado. Le falta humildad. No, nada, no es cierto, no es cierto. Amigos, yo me fui a la sierra. Mi historia favorita. May, cuando sea tu podcast hablamos de cuando fuiste a la sierra. Bueno, hoy no es tu podcast. No, broma. Ay, yo ya estoy muerto, pero bueno. Said, en esta temporada del podcast estamos hablando acerca de los inicios de la iglesia. Si tú no has visto los otros episodios, te recomendamos a que vayas a ver los otros episodios en los que hablamos un poco acerca de los procesos que han traído pues varias personas en la iglesia. Así que el día de hoy no vamos a hacer la excepción y nos gustaría hablar un poco acerca de tu proceso dentro de la iglesia. Y para esto queremos saber cómo fue que llegaste a la iglesia. Es que es bien raro estar diciendo todo esto porque ya lo habíamos dicho en la primera grabación. A repetir, pero es como que me estoy acordando de lo que dije. Pero antes de que nos digas cómo llegaste a la iglesia, queremos saber si tú conocías pues ya a alguien de los que estaban en ese momento en la iglesia. Sí, pues los ubicaba de vista. Ajá. Porque cabe resaltar que Said fue de los primeros en llegar a la iglesia. Entonces, pues Said vive muy cerca también de la iglesia. Pues yo supuse que conocías a alguien. Pero... prácticamente todos nos conocimos, bueno, de los de la generación, sí. Nos conocimos como en la primaria y en la escuela y así. Yo los ubicaba de vista. Por ejemplo, a Isma sí lo ubicaba de vista. Entonces, cuando entré y lo vi en la batería, dije, él es el que va ahí en la escuela. Pero para esto, en los primeros servicios, Isma estaba tocando la batería.
Al primero que yo fui, sí. Al primero que yo fui estaba Isma tocando la batería, estaba el pastor tocando la guitarra, estaba Armando creo que tocando el bajo. Entonces, a eso me llamó muchísimo la atención porque dije, órale, qué padre, tienen una banda. Y ubiqué a Isma, dije, él va allí en la escuela, pero no le hablaba ni nada, nada más de vista. Por ejemplo, también a Daniel también lo ubicaba de ahí, de la escuela. Ahí en la iglesia cuando llegaste tú? No lo recuerdo bien, la verdad. Okay. Pero llegamos casi al mismo tiempo. Sí, fue todo. Entonces, sí, cuando lo vi igual dije, él es el de la escolta, el que me enseñó el paso redoblado. Así. Sí, él me enseñó en la escolta. Porque él es puros excelencia. Él es un año más grande que yo, entonces él me enseñó a mí. Yo estaba en la escolta y, de hecho también estaba en la escolta junto con Diana. Estábamos los dos ahí en la escolta. ¿A quién más? La verdad, de Mega no me acuerdo, güey. Lo sentimos, Megan, que te duela. No, era su anhelo decir, Isaí, ¿tú qué te acuerdas de mí? No, nada. Pero Megan tiene una historia de la escuela. Y yo. Decepcionada. Es que siempre lo digo, amigo. Adelante. Es tu momento. ¿Es mi momento? Es el momento. ¿Es el momento? Hashtag periodiquito. Ajá, es que... Lo va a decir. Extraño decirlo otra vez, por milésima vez. Pero en la escuela, en la primaria, en esta escuela, en la 24 de febrero, había como una dinámica. Era un periodiquito, pero en realidad, hoy en día que lo veo, eran hojas pues blancas y copias, ¿no? Y pues ahí aparecían, por ejemplo, la foto de los que iban a ser de la escolta y como noticias de la escuela y cosas así. Entonces yo me acuerdo que ahí salió en el periodiquito. Y cuando vino dije, es el del periodiquito. Y siempre que hablamos de eso le digo, era el primer artista en llegar a la iglesia. Ahí del periodiquito. Pero bueno, sí amigo, adelante. ¿Y cómo ha sido dura tu vida después de de ser tan famoso? Después de salir el periodito de la primaria. Increíble. No puedo con tanto éxito. No, pero sí nos conocimos y fue entrar aquí y me llenó porque estaba pasando por un momento difícil, por un momento muy difícil y la verdad es que cuando entré y por primera vez escuché la palabra bueno, ya había escuchado la palabra, de hecho, antes en la iglesia de mis tíos, íbamos a Chimalhuacán. Entonces, la verdad ahí eso me llenaba, ¿no? Estaba pasando por ese momento difícil y yo iba los sábados a la escuelita de allá de Chimalhuacán, entonces eso sembró la palabra en mí y pues tengo que agradecer a mis tíos mucho por un saludito eso. A la iglesia. Sí. Y por ellos fue que me nació como ese deseo, ¿no? De venir a la iglesia, porque hay muchos, a esa edad, yo tenía como 12, 11 años, que a lo mejor dicen, no, pues yo para qué voy a ir a la iglesia, ¿no? Sí, había ese anhelo en tu corazón, o sea, de ir a la iglesia. Sí, sobre todo porque pues estaba pasando por momentos difíciles, mi familia, y pues sí, en ese momento, la primera que vino fue mi mamá. Estaba un letrero afuera de la casa, todavía literal todavía nada más era la casa de tu abuelita, ¿no? Sí, en la parte ahí hacían los servicios y tenía un letrero que decía servicios de oración. Mi mamá se acercó. Me acuerdo de qué color, me imagino. Yo me imagino que debe ser una cartulina. Sí, y el pastor estaba ahí y le preguntó a mi mamá, pues aquí son los servicios, ¿no? Pues sí. Entonces primero fue mi mamá y luego ya después vine yo y fue donde ya aquí estamos. Es que es bien padre, ¿no? Porque todos vivimos procesos. Desgraciadamente a veces son malos, a veces son buenos, pero al fin y al cabo Dios tiene esa misericordia para nosotros para traernos hacia Él. Y no, y pues era necesario que llegaras, ¿no, amigo? En ese momento. Y ya después de ese primer culto, ¿qué sucedió? Ok, ese fue un momento que definió pues parte de estos 14 años que llevamos aquí en la iglesia, que definió muchísimo porque para los que no saben, soy guitarrista de aquí de Hepsiba. Y encontré ahí, gracias a eso, gracias a la alabanza, encontré la presencia de Dios. Pero o sea, ya llevas los 14 años siendo guitarrista, o sea, desde que llegaste, tu instrumento que elegiste fue guitarra.
O te Sí, dijeron, es que sí, hay una O historia te lo ahí. impusieron. No tanto así, pero me acuerdo que terminó el servicio, ¿no? El primero al que Ujú. vine y el pastor me preguntó, bueno, me presentó mi mamá con el pastor y me preguntó, ¿te gustaría tocar algún instrumento? que ya lo Así, veía el pastor. Fue como que, así, tal Esa cual. pregunta Said, Sí. la clásica. común. Sí. Sí, no, ¿y cómo estás? Ya después Ujú. me acuerdo de esa pregunta, ¿te gustaría tocar algún instrumento? Yo le dije, sí, la verdad es que sí, me llamó muchísimo la atención verlos tocar y no les dije eso, ¿no? Pero a mí me Ujú. llamó la atención Ajá. y me dijo, ¿qué instrumento te gustaría? Y le dije, la guitarra. Y así, tal cual, no sé en qué momento ya estaba yo en clases de guitarra, ya con el pastor me estaba Ajá. enseñando ya los acordes. Me acuerdo que la primera vez, por ejemplo, que conocí a tu tío Rubén, fue en una clase de guitarra precisamente Ujú. y creo que estaban jugando Jenga, algo así. Y me acuerdo muchísimo de esos tiempos. Y me invitó a jugar fútbol también en Ujú. ese tiempo. Entonces, pues ahí los empecé a conocer y ahí empecé a conocer también de la Ajá. alabanza y de la guitarra por esa pregunta, ¿no? ¿Te Ajá. gustaría tocar algún Ok. instrumento? Y Y así. siento que también se volvió como una comunidad, ¿no? Más que decir como voy a la iglesia o algo así, se volvieron como tus amigos o parte Sí, de tu comunidad, ¿no? parte de mí, Ujú. parte de mí, o sea, esto es la alabanza en ese tiempo también, eh, pues aprendí muchísimo acerca de lo que la alabanza puede hacer en tu vida, ¿no? Ujú. Mi primer encuentro con la presencia de Dios fue de esa manera. A través de la También alabanza, ¿no? dentro de los primeros servicios a los cuales yo venía, Ujú. me acuerdo que el pastor me regaló un disco de alabanzas sí, en MP3, Shark DJ. No había Spotify. Tú eres el Sí. agua que beber. Y también tu tía Said. Claudia también me regaló uno de Ujú. Hilson. Ah, Ah, Y Hilson. Hilson en ese momento En era ese Hilson, momento era sí. el la top. moda Uf. para Hilson Mi Junior. disco chavos. favorito, la verdad, ese de Hilson, Ujú. porque ahí venía ¿Y una todavía lo canción. tienes? No me acuerdo. No me acuerdo, creo Lo que sí. buscaré. Clau. Lo guardé por mucho tiempo, pero no me acuerdo si todavía lo tengo. Creo que sí. Lo voy a buscar. Pero había una canción en especial que se llama Desde mi interior. Mm. Y me acuerdo que una vez estaba yo ahí en mi sala, puse el disco, estaba solo y, y la letra o sea, me pegó, o sea, Sí. me quebrantó, o Sí. sea, y ahí tuve mi primer encuentro con la presencia de Dios. Fue donde dije, Mm, wow, Dios, tú eres, tú me llenas. O mm, sea, fue sí. algo muy padre y pues algo que estaba dentro de los planes de Dios, ¿no? Por algo a lo mejor tan sencillo, ¿no? Como regalarle un disco a alguien, Mm, que en este caso fue Sí. tu tía, fue el pastor, ¿no? O por una pregunta de, ¿quieres aprender a tocar la guitarra? sí. Me llevó a esa parte, a conocer a Dios a través de la alabanza. Yo lo conocí así, a través de la Muchas de alabanza. las veces, bueno, por ejemplo, ahorita estamos trabajando Gabriel y yo con los adolescentes y con algunos adolescentes que quieren como Estar pues trabajando en la empezar a iglesia. servir Ajá. en la iglesia. Y a ellos, bueno, una de las cosas que ellos nos contaban, que como que quieren eso, ¿no? De sentirse parte de la iglesia, porque dice, es que sentimos que a veces de los que empezaron desde un inicio, pues ya se conocen y han creado esa hermandad, pero hoy en día pues siento que eso nos falta a nosotros. Entonces como que estamos buscando estrategias de cómo lograr esa unidad fuerte y que sean muy fuertes en su servicio. Entonces, platicando con uno de ellos, me decía que conocía de Dios y yo le decía, es que ese no es tu problema, o sea, tu problema no es conocer de Dios, tu problema es que no conoces a Dios. Entonces, ¿tú en qué momento aprendiste a diferenciar ese proceso? Por ejemplo, conocer de Dios y conocer a Dios. Sí, por ejemplo, cuando iba a la escuelita de mis tíos, ¿no? Ujú. Conocía de Dios, ¿no? Sí. Pero ya en el momento en el que empecé a decirle, empiezas a reconocer como la necesidad, ¿no? Primero, Ujú. porque Ok. sabes que nada te puede llenar, o sea, yo en ese momento estaba buscando como llenar un vacío, no sé por qué, pero Ok. sentía como un vacío en ese momento, estaba en la secundaria, estaba chiquito, ¿no? Chiquillo. Sí. Pero parece que no, pero en ese tiempo son tiempos difíciles, ¿no? A veces Ah, la sí. adolescencia Sí, sí, empiezas totalmente. a buscar tu Cada quien. identidad, empiezas a buscar sentirte parte de una comunidad, no sé. Y yo sentía como un vacío, sentía mucha
como tristeza, no sé, aparte de la situación que estábamos pasando con mi familia. Entonces necesitaba como algo que llenara ese vacío, ¿no? Sí. Y lo empecé a descubrir ahí, pues aquí en la alabanza, con mis amigos, con Daniel que empezó a tocar el bajo, con Isma que tocó el teclado y Jonathan Se fue chino armando poco que a estaba poco. tocando la batería. Con ellos también no era nada más pues ensayar, sino que nos empezamos a conocer, Sí. empezamos a platicar y eso nos fue uniendo, Ujú. porque ya después pues empezábamos a platicar acerca pues, de nuestros problemas, ¿no? De cómo nos iba y eso nos fue uniendo. Siento que eso fue lo que nos unió y Dios nos unió ahí a través de la alabanza. Entonces empecé a diferenciar ese aspecto reconociendo que necesitaba de Dios, ¿no? Reconociendo que a través de mis fuerzas no iba a poder hacer nada, ¿no? En ese momento me exigían mucho en la escuela, eso sí, siempre me han exigido mucho en la escuela. Ah, sí. Y en la secundaria también. Y yo como que en ese momento de adolescente, mi plan de vida era como llegar a estudiar en la UNAM, porque allí estudia mi papá y ya. Que si ¿no? estudió en la Y- UNAM, ahí cabe sí, decir. sí se Ahorita logró, nos va a gracias a contar. Dios, gracias a Dios. Pero era como que mi plan, ¿no? Como que de Ok. adolescente, no sé, esa era mi Esa era la meta, ¿no? Ajá. Pero luego ya no sabía qué, ¿no? Entonces cuando empecé aquí a descubrir que realmente hay un plan más grande, fue donde empecé a decir, Dios, yo quiero conocerte, quiero saber quién eres realmente, o sea, no nada más de lo que dicen o de lo que me han enseñado, porque yo iba al catecismo cuando era chiquitito, todavía antes de llegar, mucho antes de Ay. llegar aquí. ¿Qué? Entonces, pues, El guitarrista de la iglesia. ¿Cómo? sí, hasta me puse mi uniforme. Blanco. Mi uniforme blanco de la escolta, porque no tenía otro, y era blanco también. ¿Eres escolta o catecismo? Sí. Y ahí empecé como a descubrir pues la presencia de La Dios. diferencia. Y en mi caso, el medio muy, muy fuerte fue ese, la alabanza. La alabanza, la música, fue la adoración, el medio donde empecé a conocer realmente a Dios. Ujú. Y bueno, pues ya después fue creciendo un poco más la iglesia y fueron habiendo cambios, pero dentro de esos cambios, pues obviamente todos ustedes fueron creciendo también, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poco de cómo sentiste esos cambios, tanto dentro de su grupo de alabanza, porque obviamente se fueron añadiendo más personas, como a nivel iglesia, o sea, algo que te haya pues sí impactado? Y algo que dice mucho el pastor, que hace mucha referencia a tu hermana cuando habla acerca de la Dayana. ofrenda de Dayana, que si estás viendo Creo esto, un que saludo. Dayana cada vez que escucha eso se esconde, ¿no? Sí. Ya basta. Basta. De que dio un peso fue la primera en contribuir a la iglesia para El terreno el fijo. terreno fijo, porque estamos en casa del pastor. Y yo siento que ustedes pues han vivido todo eso pues, al 100%, ¿no? ¿Cómo nos platicas como eso? Wow, ha sido un proceso muy largo, imagínate, 14 años, por cuántas cosas no pasamos, ¿no? Toda una vida. Sí. Toda una vida. No, pues casi la mitad de la mía, bueno, un poco más. Pero sí, la verdad es que fueron cambios muy, 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 muy fuertes, muy, muy grandes. Y algo que me ha gustado mucho y que ahorita me ponía a analizar es que no hemos sido parte nada más pues de la alabanza, ¿no? Sino que el pastor y los hermanos nos han invitado siempre a ser parte del proceso a toda la iglesia, ¿no? No nada más en un área, sino que, Sí. mira, vamos a derrumbar un muro. Ahí estaban los de la Pasa alabanza, video ¿no? aquí va a pasar el video del muro. Sí. Todo el Sí. tiempo. Y era así de que no nada más era estar en un área, sino participar en el evangelismo, era participar en si vamos a ir y derribar los muros del terreno para construir unos nuevos, se nos hacía la invitación, ¿no? Entonces éramos parte también de eso y eso es algo muy, muy, muy padre y que me siento privilegiado de haber sido parte de eso y aprendí muchísimo también de esos procesos, ¿no? Uno de esos cambios, por ejemplo, son las personas que han estado dentro del grupo, las personas que han estado aquí para aportar,
que por ciertas situaciones a lo mejor pues ya se tuvieron que ir, ¿no? Pero yo los recuerdo siempre digo, wow, qué padres momentos. Entonces, pues sí han pasado muchos cambios, por ejemplo, en el grupo de alabanza, pero siempre el objetivo es el mismo, o sea, ese es el que nunca ha cambiado. Y fíjate que me gusta que hables como precisamente de que no se estancaron solamente en el grupo de la alabanza, porque creo firmemente que la alabanza a Dios no se trata solo de música, sino se trata de honrar su nombre y de servir. Y me encanta que precisamente estés hablando de eso, ¿no? Que la alabanza no solamente se trata de estar detrás de un instrumento, ¿no? Se trata de pues, servir a Dios de tiempo completo, ¿no? No solo en la iglesia. Y me gusta mucho que hayas tocado ese tema, nada más era una nota que sí, quería no, hacer. Súper bien, es que así es. Sí. Muchas veces pensamos que pues nada más tenemos que estar en un área o en cierta... yo nada más vengo a tocar la guitarra y ya, ¿no? Y pues no, hay que involucrarse, hay que trabajar en la visión de la iglesia, ¿no? Esa visión es lo que nos tiene que mantener fuertes, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro propósito por el cual estamos aquí? El tocar la guitarra y el cantar no es nada más solo por hacerlo, ¿no? Sino que tiene su propósito, o sea, el propósito es que todos vayamos a la presencia de Dios, todos estemos unidos en la presencia de Dios y que de ahí, así como a mí me pasó, ¿no? Por medio de la alabanza empecé a descubrir a Dios y lo que Dios quería para mí, también las personas lo empiecen a descubrir, también se empieza a cumplir la visión, ¿no? De la iglesia. Entonces, todo tiene un porqué, ¿no? Y no solamente participar en una cierta cosa por hacerlo. Hay algo que apenas aprendí y mi papá le gusta mandarme, mandarnos porque tenemos algo parecido. Reflexiones. Algo parecido. Las imágenes de buenos días, ¿no? No, pero... GIFs de buenos días. Sí. Pero me mandó una reflexión y me gustó mucho porque habla de la automotivación, que es algo también que veíamos hoy, ¿no? Con el pastor, ¿no? Que no necesitamos que alguien nos motive, ¿no? Tú tienes que automotivarte. Y una de esas motivaciones es que no estamos aquí nada más para... No te enfoques solamente en el ladrillo que estás poniendo, enfócate en la pared completa, ¿no? En la construcción completa, en aquello que estás construyendo, y velo como en un panorama más amplio, no solamente te enfoques en eso, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues no nada más, yo aprendí eso, ¿no? Y es algo que hasta el día de hoy, vaya, pasé por una situación, ¿no? Este último año, pero que hoy en día he reflexionado y digo, no solamente vine a tocar la guitarra, ¿no? Sino que tengo que ver el panorama completo, ¿no? Así como pasó conmigo, ¿no? No solamente fue el regalarme un disco o el decirme, ¿quieres aprender algo? Sino que me llevó a más cosas, ¿no? Entonces, no estamos solamente por una cosita o para hacer las cosas por hacerlas, sino hay que ver más ampliamente, ¿no? Es que es eso, ¿no? Porque a veces ponemos como la expectativa muy alta o queremos los resultados muy rápidos en el proceso. Y la verdad es que todos lo sabemos, el proceso es vital para nuestra formación, para saber a qué cosas nos enfrentamos, porque al final, pues no sé, por ejemplo, si les ha pasado de que han tenido ganas de empezar a hacer ejercicio, empiezas con toda la actitud, con toda la motivación, y el primer día está bien, ¿no? Y te sientes bien, pero conforme van pasando las semanas y sientes ese dolor o esos resultados, como que dices, hoy me voy a dar el chance, y con eso que tú te des chance, o sea, ya arruinaste parte del proceso. Y se cree que se necesita 21 días para un hábito, o para formar un hábito. Entonces, en esas cosas pues son muy importantes que cada uno de nosotros, como dices ahí, no nos enfoquemos nada más en, es que ya logré esto y ahora logro esto, o sea, sino ver un panorama completo y de manera que sí veamos como un resultado y un objetivo, porque esa es la idea, pero también disfrutemos del proceso, que la realidad es que se puede decir muy sencillo, pero es bastante complicado y creo que no nada más ahí lo ha vivido, todos lo hemos vivido de maneras diferentes y en situaciones distintas, pero es cuando tú te das cuenta de que el proceso es lo que te va formando y te va enseñando tus capacidades, tus limitaciones y todo aquello también en lo que eres fuerte, porque
a lo mejor en este punto tú dices, es que no sé, como que me siento débil o no creo poder. Al final, ya que llegas como a empezar a sanar y tener este proceso, pues sí, completo, dices, ¿cómo lo logré? O de qué manera, ¿no? Obviamente sabemos que Dios, pero también consiste mucho en nosotros. De hecho, hay un versículo que tú te sabes de memoria y que me gustaría que dijeras, que es el que dice, yo mismo os perfeccione después de que hayan padecido un tiempo. Dice, ¿ya viste? Sí se lo sabe. Que la primera palabra no me acuerdo. Ay, Vega. Bueno, pero habla acerca de que... Después de que hayan sufrido un tiempo, Ajá, yo es primera de Pedro mismo... 5:10. Después de que hayan padecido un poco de tiempo. Ajá. Más el Dios de toda gracia. Ay, ya se acordó. Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ajá. Me siento Él como mismo. cuando te piden una lluvia de texto. Sí. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Y la cita? Primera de Pedro 5:10. Dios hizo los cielos y la tierra. Ay, Génesis 1. Dios bendiga. Jesús lloró. Gerson. No, y precisamente más Basta. el Dios. Basta, Rogelio. Más el Dios. Precisamente me gusta este versículo porque nos está hablando de un proceso, ¿no? Nos está hablando de que es necesario pasar un proceso para que Dios sea quien perfeccione su obra en nosotros. Y creo que es algo que totalmente todos, absolutamente todos tenemos que pasar por un proceso como tal para llegar a hacer lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, el propósito que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y es algo clave, ¿no? Y tú nos comentabas hace rato, pues estabas pasando por una situación difícil y buscaste a Dios, ¿no? Y yo creo que es precisamente lo que Dios quiere hacer en nosotros, que a través de los procesos por los cuales pasamos, que obviamente es diferente en cada persona, sería extraño que fuera igual o el mismo en todos, porque estamos hablando de un Dios que tiene creatividad al tope, pero me encanta este versículo porque es una promesa clave de que aún en tu proceso tienes la oportunidad y la esperanza de ser perfeccionado por Dios. Hay otro que está en 1 Corintios, me voy a acordar y se los van a poner aquí en la edición, ese versículo, y también habla acerca de la perfección de Dios y de las pruebas por las cuales podemos estar pasando, y creo que precisamente es eso de lo que nos has estado hablando un poquito, de la constancia en las cosas de Dios, porque hay muchas personas que podemos entrar o hacer algo dentro de la obra de Dios simplemente porque creemos que está padre o porque es algo que está de moda, que al fin y al cabo es lo primero que te llama, pero es totalmente diferente cuando eres una persona que permanece, y creo que ese ha sido tu caso, que a pesar de que entraste porque te llamó la atención, viste que era un cambio totalmente diferente cuando encontraste el propósito de por qué hacían eso y has permanecido. Y no sé si nos quieras platicar un poco de, pues obviamente ya nos platicaste acerca de todo el proceso que has vivido dentro de la iglesia. Sabemos que ha sido pues un caos total, subir, bajar instrumentos, cambio de instrumentos, que ya se descompuso mi guitarra, que ya hay que descomponer, que ya hay que descomponer. Hay que componer. Sí, A veces, pasa. ¿No? ¿Qué crees que sí me pasó? Paréntesis. Desarrolla. Como que hacia el principio quería como que arreglarlo por mí mismo. Y me acuerdo que una vez, me acuerdo con Emanuel. Saludos, Emanuel. Saludos. Kobe. Kobe, nuestro amigo Kobe. Quisimos arreglar la guitarra y más bien ya no sonaba. Así pasó. ¿Pero una era vez. de la iglesia o era tuya? No, sí, era la de aquí. ¿Y te regañaron? Pastor, No, ya me después hagas pues... eso. Cuenta. No, pero no, o sea, no se descompuso Ay, tanto. parece que Said es el favorito. El favorito de hermano. Sí. Tiene No, inmunidad. no, Favorito no, del no. pastor y de la iglesia. Aunque diga que no, pero Aunque diga que no, la iglesia todos lo dice sabemos. Said el mejor. No por de la nada vida. lo puso a predicar. No por No. nada lo puso a predicar en el del 10º décimo aniversario. Ese también fue un tema. Y, Pasa ahí, y pastor. nosotros así. Humildes. Está bien, Said. Denle la oportunidad. No, sí, Platícanos, No, fue fuerte, platícanos fue fuerte. a ver de eso que dices que fue todo un tema. Es que mira, Arreglar. hay que ser sinceros. Este podcast se caracteriza por ser
sincero, ¿sí o no? Sí, como tiene que ser. Como tiene que ser, sodio, sal. Lo siento. La sal nunca se esconde, el sabor siempre es salado. La sal nunca Buen sabe a punto. chocolate. Buen punto. Muy bien. Y la sal, ¿sabes qué es lo que hace la sal? Que cuando tú a tu leche con chocolate le echas sal, intensifica su sabor. O Ok, si me tú a perdí, tus ya. pasteles les echas sal, intensifica su sabor. Entonces, ¿Omites eso? por eso favor? significa, Oh. significa que somos un podcast O intenso. sea, le puedo echar Somos sal un ahí a podcast. mi arroz con leche, A tu ¿no? arroz con leche y lo va a intensificar. Gabo Tips. Somos un Síganlo. podcast intenso. Ideas en 5 Somos minutos. un podcast Ideas en 5 no minutos. salado, pero la sal del mundo. Entonces, hay que ser honestos. Said es de el los favorito. de los más queridos de la iglesia, ¿sí o no? Los hermanos Sí, dicen, la verdad sí. Saidcito el Los hermanos lo mejor. adoran. Sí. Sí, la verdad. No, no. Nos gustaría dar una declaración en este momento, pero no hay que ser imprudentes. Pero yo escuché que varios decían, no, Said el próximo pastor. Ah, Así Nah. lo escuché. Yo así lo declaraciones escuché. fuertes de la iglesia. Declaraciones fuertes, ¿eh? Declaraciones fuertes. Pero, Muy fuertes. mira, Comente la persona que... No, pon pero- Said para copastor. Ah, no es cierto, no, pastor. Es una broma, pastor Ismael. No, Este- pero fíjate que en ese aspecto, bueno, haciendo a lo mejor un paréntesis, ¿no? Vaya, no sé si sea así, pero yo siento el cariño de la iglesia. O sea, Sí. fíjate, No, o sea, fíjate ahorita que... lo decimos como... Sí, claro. Sí, Lo llevamos al sí, extremo, no, estamos pero no, cotorreando, definitivamente Sí. la iglesia Pero- te quiere muchísimo. Said. No, pero fíjate que creo que es en general, ¿no? O sea, que hay un cariño de parte de la iglesia hacia sus integrantes que es algo que la distingue mucho, ¿no? O sea, que, por ejemplo, no sé, de repente sientes el cariño de las personas o el apoyo, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los proyectos que ustedes tienen muchos proyectos y yo creo que hay apoyo, ¿no? De parte de la mucho. iglesia. Entonces, eso es algo muy, muy padre, ¿no? Sí. Que se siente ese cariño, ¿no? Y ese Sí, apoyo de fíjate la que iglesia. me gusta mucho nuestra iglesia porque no se siente como una iglesia, está raro, caray. pero se siente más como la familia de Cristo, ¿no? Como que todos nos amamos como la familia que somos en Dios. Obviamente, como todas las familias, debe de haber o nos diferencias. intentamos Sí. amar. Bueno, algunos miembros de la iglesia, es cierto. Hay que No es ser cierto. sinceros. Somos el podcast más sincero, sí. El podcast más honesto de Más México. honesto de Más México, honesto. honesto y salado de México. Somos como un jugo Maggi. ¿Has probado el jugo Maggi? Sí. Sí, que sabe rico, pero que te dice mucho, no. Sí, Rico, mucho. somos el jugo Maggi de los podcasts. Como comer El sazonador de cecina, los ¿no? podcasts. Está salada, pero, Ándale, sí. pero está rica. Está así somos nosotros. No, pero sí, Dios. ¿Cómo fue que pasamos a hablar de ese asesina en el podcast? Pero sí, somos como una iglesia muy unida en ese aspecto como fraternal. Y no nos cambies la conversación, Said. Platícanos un poco de que... Mira, ¿Cómo descompusiste? no, La eso ya guitarra. no, eso ya no. No, o sea, es que estuvimos 4 años acá abajo en la iglesia. Después de esos 4 años se suscita lo del terreno, subimos al terreno y todo. Para el 10º aniversario ya llevamos 6 años allá arriba. ¿Y a quién eligen para predicar en el 10º aniversario? A Said. Platícanos tu experiencia en ese momento, Said. Híjole. Porque no era tu primera vez predicando frente a la iglesia, ¿no? No, pero si era la primera vez predicando. Híjole, es que ese día fue muy impactante para mí, porque enfrente había apóstoles, había pastores, Sí. Había una multitud de iglesias ese día. muchísima gente. Había una iglesia, la misma cantidad de gente que había dentro de la iglesia era la misma cantidad que estaba Sí. afuera de la iglesia. Sí, o sea, pero imagínate, o sea, ese Un lugar cañón lleno de ese día. pastores, lleno de gente que ha estudiado, pero a fondo Pues, la Megan palabra, y yo estábamos ¿no? sentados enfrente, precisamente. ¿Por qué te No, ríes? No es posible. ¿Apóstoles? Pero sí, o sea, imagínate estar enfrente de personas que son muy, muy, muy estudiosas de la palabra, que son Sí. pastores, que son apóstoles, Y que son súper experimentados. claro. Entonces, pues fue como, de pronto tengo que admitirlo, ¿no? Me sentí chiquito, ¿no? Sí. De Sí. repente, Ok. de repente. Ujú. Ya, o sea, Válido, ¿no? el Conforme podcast más se honesto, ¿no? Sí. Pero
Algo que me encanta es que en mi debilidad Dios se perfecciona, ¿no? Y en la de todos, así es. Entonces, cuando reconoces que pues no eres tú ni es por tus fuerzas, o sea, así no vas a llegar a nada así con tus fuerzas. Pero cuando reconoces que es Dios el que hace las cosas, tú te dejas llevar por Él. Y te dejas llevar por Él y Él hace las cosas, ¿no? Pero sí, la verdad me sentí algo muy nervioso y muy así. No, pero fue el gran fue algo evento impactante. magno. Así el evento más grande en la historia de nuestra iglesia a los 10 años. Pero yo creo que te salió increíble, ¿no? Sí. Siendo sincero, porque estamos en el podcast más sincero, yo no me acuerdo del mensaje ya. Gracias. Pero sí me acuerdo muchísimo que a ti te tocó predicar. De eso pues obviamente todos nos acordamos. Pero como tal del mensaje ya no. Pero creo firmemente que fue un mensaje increíble. Sí, de hecho, o sea, yo creo que lo que mencionas ahí te es como, ¡ay! Bien. Sí te pone como en un punto de como valorarte a ti, ¿no? Si realmente lo que vas a decir puede hacer un efecto, pero yo creo que es, más que nada, no lo hicimos con un afán de, ¿cómo decirlo? O sea, la única intención de ese momento era también, pues, reconocer, ¿no? Por ejemplo, pues realmente ustedes fueron la primera familia que llegaron a la iglesia y escuchar cómo Dios ha trabajado en nuestra iglesia, y nada mejor que una persona de casa, así lo tomamos, porque sí puede venir una persona invitada y todo, y no es lo mismo hablar del crecimiento de una persona, hablar de tu propio crecimiento. Entonces, la realidad es que sí fue de mucha bendición. Yo sí tengo ahí mis notas, tampoco me acuerdo del mensaje, pero sí tengo mis notas, y la verdad es que es muy, muy buen mensaje. Sí, totalmente. Y bueno, pues ya fue lo de los 10 años de la iglesia y pues sigues creciendo dentro de la iglesia. Apenas fueron los 14 años y pues como cada año me toca hacer un video especial. Y apenas estaba viendo una transmisión de Jorge, al que le mandamos también un saludo en el podcast, de una reunión de jóvenes, y precisamente tú estabas como ministrando en ese momento. Entonces, totalmente, pues sí te ha tocado tener un lugar, llamémoslo así, de autoridad o incluso de sobresaliente dentro de la iglesia. Obviamente en nuestra iglesia no hay jerarquías ni niveles, pero pues sí es importante reconocer cuando alguien, pues por lo menos tiene la capacidad de regañar al niño que está corriendo por toda la iglesia, ¿no? Yo te regañaba, me tocó un tiempo, ¿Sí? de hecho. Confiésalo. Porque Said fue un tiempecito mi maestro. Mi etapa de maestro de adolescentes junto con Fanny. Yo no me acuerdo. Yo sí era un tremendote en las clases, la verdad, tengo que reconocerlo. Sí. Por eso bendigo a todos los niños que están el día de hoy conmigo, porque son unos increíbles. Pero a ver, platícanos ahí. Sí, a lo mejor es algo que muchos no saben, o a lo mejor ya no se acuerdan, pero sí, tuve como que esa etapa de maestro de adolescente. Sí, lo recuerdo totalmente. Que fue muy como impactante porque fue como, caray, ¿yo? Era la primera vez que hacías eso, ¿no? A niños y adolescentes fue como, un reto porque... pues sí, o sea, te imaginas así a los niños corriendo y echando relajo, ¿no? Y híjole, ¿cómo me van a hacer caso, no? Pero aprendí muchísimo de esa etapa, fíjate, porque los niños, los adolescentes son muy honestos, o sea, te dicen las cosas como son, ¿no? Sí. O sea, te sueltan así, tal cual. Y fue una etapa en la que aprendí muchísimo. En ese tiempo, pues, sobre todo ahí esa parte la llevaba Fanny, y yo estaba como de apoyo. También estábamos Fanny, Miris y yo. Entonces... También creo que estuvo un tiempo Chino, ¿no? Sí, también un tiempo estuve con Chino. Sí me acuerdo. Y sí, aprendí muchísimo de los adolescentes, de los jóvenes. Aprendí muchísimo a cómo dar un mensaje también, ¿no? Sí. Que sea, pues, también directo y entendible, ¿no? Para los jóvenes, para los adolescentes. Lo que más me divertía era hacer las dinámicas. Sí, era bien divertido, Salgamos al patio del pastor a hacerlas. Porque las tomábamos las clases en tu sala, ahí bajábamos y salíamos a las clases en el patio del pastor. Sí, recuerdo. Yo me acuerdo muchísimo de una dinámica
que era de unos chocolates. Yo les hice como unos chocolates, unos bonobón. Ay, todos se acuerdan de eso, amigo. Sí, sí. ¿Te Creo que sí, me acuerdas? acuerdo que era uno que, a ver si no estoy mal, que Ajá. lo abrías y no tenía chocolate, ¿no? Ajá, pero es que era un juego. Era Ajá. un juego como tipo Simón dice, ¿no? Ah. Simón me dice, agáchense, ¿no? Ujú. Simón dice, Ajá. levántense. Y de repente les decía, a ver, el que se salga en este momento del juego, yo les voy a dar un chocolate. Yo dije, espero que los Troll. adolescentes sean lo suficientemente fuertes para decir no Ujú. y seguir en el juego. Pero no, se echaron a correr por el chocolate. Y dije, bueno. Pero más que nada no era tanto salirse, sino era más bien por el chocolate, ¿no? ¿O tú Sí, consideras que sí, era sí. por... No, Ah, era ya por no el quiero jugar. chocolate, Sí. obviamente. Pero la moraleja de todo eso fue que al final les dije, ok, los que ganaron su chocolate, ábranlo. No tenían nada, era un papel. Y los que se quedaron ahí, bueno, los que permanecieron, sí les di un chocolate. Ya al final sí les di un chocolate a todos, pero en el Dios momento Era les di como- la preferencia. Ajá. No. mío, la prepa. No, sí les di el chocolate a todos, pero Ajá. era como que la enseñanza, ¿no? De que Ujú. pues tienes que escuchar la voz de Dios y tienes que te va a parecer atractivo lo que las voces de otras personas, ¿no? Sí. Siempre, siempre el mundo te va a estar diciendo, haz esto, haz aquello, salte de ahí, salte de la iglesia, salte de lo que estás haciendo. Ajá. Entonces, Y ofreciéndote cosas, ¿no? atractivas, ¿no? Ajá. Pero realmente están vacías, no, Sí. no tienen nada. Buenísimo, ¿no? Sí, entonces, Buen ejemplo. eso era lo que más me Buenísima. gustaba y me divertía. Buenísima dinámica. Sí, y así fue mi etapa con Y los fíjate que algo adolescentes. que admiro mucho de ti es la manera en la que animas a las demás personas. A mí me tocó ser animado en algún momento por ti, porque yo recuerdo que estaba en el alabanza y ya la verdad me quería salir porque dije, estos son bien extremistas. No, no es cierto. ¿Qué? Y me acuerdo que ahí me marcó y todo y me animaba. Entonces es algo que admiro de ti. Creo que es algo que te caracteriza porque no, Sí. no creo ser, no, definitivamente no es que no creas. Yo he sido testigo que no soy la única persona a la que has animado, y te admiramos por eso, pero, o sea, cuál es la facilidad, pues, o de dónde sientes que nació como esa habilidad para animar a las demás personas? Es algo, vaya, difícil de explicar porque realmente no me considero así, ¿sabes? Pero pues de pronto lo empiezas a escuchar de otras personas que te dicen, es que a mí me motivó, ¿no? Es que a mí me motivó algo que dijiste yo, quería seguir tus pasos, ¿no? O algo que hiciste o ves, eh, escuchas esas palabras y sientes la responsabilidad, ¿no? O sea, me siento así, ¿no? Como de pronto quieres hacer otras cosas o de pronto, no sé, quieres hacer a lo mejor, pues vaya, sí, o sea, ser irresponsable como en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, llegar tarde o empezar a ser impuntual o empezar a hacer así ciertas cosas. Descuidas, permitirte ¿no? cosillas. De repente descuidas muchas cosas hasta que te das cuenta de eso, de Sí. que hay gente que te está viendo y gente que está detrás de ti. En mi caso, pues yo lo veo con mis hermanas, ¿no? Yo digo, mi motivación es que mis hermanas me están viendo, ¿no? Pues, entonces yo no quiero como darles un mal ejemplo, ¿no? Entonces, sobre todo creo que es eso, ¿no? Sientes esa responsabilidad de decir, hay gente que nos mira, y todos, ¿no? Es algo que yo les he dicho, todos somos líderes en alguna Sí, manera, sí. ¿no? Sí, totalmente. Entonces, todos tenemos gente a la cual influimos. Ujú. Entonces, es tomar esa responsabilidad de decir, cada una de las cosas que haga les tengo que dar el cuidado debido porque hay gente que me está viendo, hay gente que me está Sí. siguiendo, ¿no? Y porque a lo mejor también yo pasé por ciertas circunstancias, ¿no? Y yo no quiero que esa persona pase por lo mismo, ¿no? Pase por los Sí. mismos baches por los cuales yo pasé, por los mismos tropiezos que pasé, sino que decirle, no, mira, por aquí no es, no, no hagas eso. Entonces, es tomar esa responsabilidad, ¿no? Más que, Sí. más que el decir, uy, no, sí, ay, wow, y empezar a sentir como que el ego de decir, ay, tengo, como dices, ¿no? Esa autoridad o esa influencia sobre las personas, Sí, es más no. como el decir, tenemos que tener cuidado, ¿no? Y ser... Ejemplo para las exactamente, demás sí, personas. exacto. Sí. Es que siento que a veces no lo hacemos con la intención, porque a mí también me ha Sí, pasado claro. de que me dicen, es que tú animas a mucha gente a servir y cosas así,
pero yo tampoco voy con esa intención a veces, pero es algo que nos pasa de manera indirecta. Entonces, tal vez no es la intención ni el fin, claro, pero al final, no sé, he escuchado mucho como de que tú te enfoques pues en tus decisiones, en lo que tú quieres obtener, pero ya viéndola de este lado, no puede ser así porque de muchas maneras afectamos a las personas, de manera positiva o negativa, y obviamente la gente a la que amamos, pues no queremos que viva como procesos que hemos tenido nosotros, entonces lo mejor posible que se pueda evitarlo, pues lo vamos a hacer, pero de manera que nosotros sí podamos ser esa influencia para las personas. Y como dices ahí, líderes a veces lo encerramos en este concepto de iglesia, pero eres líder en tu casa, grupo, eres líder en tu escuela, eres líder de muchas maneras. Y pues bueno, nada más quería aclarar eso. Bueno, pues ahí creo que ya hemos llegado al final de este episodio, que nos queda muchísimo por hablar, siento yo. Y también me gustó mucho porque no se sintió como pesado de decir, ay, a ver, ¿qué más preguntamos? No, o sea, fue como que una plática muy fluida, pero no sé si nos quieras compartir como algo para terminar este episodio. Claro, sí. Yo creo que todos pasamos por procesos, momentos difíciles, pero y a lo mejor no sabes qué hacer, ¿no? A lo mejor muchas veces nos encontramos como que entre la espada y la pared, ¿no? O no sabemos qué es lo que sigue para nuestra vida. Lo mejor para poder empezar, y que creo que es como el centro de esta plática, es reconoce que necesitas de Dios, ¿no? Reconocer que necesitamos de Dios, que Él es el que nos da la plenitud. Nosotros, por nuestras fuerzas, por lo que hagamos, nos podemos poner muchas metas y muchos logros, pero nada de eso nos va a llenar. Lo único que nos llena es la presencia de Dios, lo único que nos llena es Él. Entonces, pues quisiera eso, ¿no? Que quedara como ese mensaje, que reconocer primero eso, ¿no? Que necesitamos de Dios, y que si necesitas ayuda, alza la mano. Alza la mano, o sea, muchas veces nos sentimos como culpables o nos sentimos como débiles, no sé, de decir vulnerables, exactamente, de reconocer que necesitamos ayuda. Exacto. Yo, gracias a Dios, pues aquí en la iglesia he conocido a muchas personas que me han extendido la mano y me han enseñado a eso, ¿no? A decir, pues si necesito ayuda, pues aquí están, me pueden ayudar, ¿no? Y de igual manera viceversa, ¿no? Yo también ayudar a las personas que lo necesitan, pero reconocer eso, que necesitamos de Dios, que si necesitamos ayuda, pedirlo, no pasa nada, no pasa nada, solo es reconocer eso. Y gracias, amigos, gracias por la invitación. Y gracias a la ti verdad es que están muy padres los proyectos que están llevando y pues cuentan con ese apoyo. Gracias, amigos. Gracias a ti por venir. Exacto. Nos sentimos muy contentos y como dijimos al principio, estamos trayendo gente que pues ha sido clave para lo que hacemos en la iglesia y pues también agradecemos que hayas aceptado y también te honramos por... Nos faltan muchas cosas por platicar. Sí, totalmente. Yo creo que igual va a haber... temporada 2. Nos vas a volver a acompañar en otro episodio porque sí, totalmente. Hay mucho nos gustaría hablar mucho más contigo, pero sí, muchísimas gracias ahí. ¿Algo más que quieras comentar, Megan? Listo. Un saludito a todos los que nos escuchan por Spotify. Y si tú todavía no nos sigues a través de Spotify, síguenos para que te llegue la notificación de que subimos episodio, o a través de YouTube, suscríbete al canal de Ministerios Jepsiba, dale like a este video y déjanos un comentario, porque sí leemos los comentarios, ¿eh? Y gracias a Dios, hasta este momento no tenemos haters, porque todos son hijos de Dios, gracias a Dios. Pero ya llegarán. Gracias, amigos. Y bueno, esto fue todo. Esto fue Sodio Podcast.